Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial en el cual vamos a a desactivar las luces que algunas computadoras tienen en las memorias RAM, como estas que yo tengo aquí. Estas son mis memorias RAM y prenden de distintos colores porque son supuestamente RGB. Bueno, ahí medio se alcanzan a ver, ahí están. Pero bueno, una persona en los comentarios me preguntó que cómo hacía para apagarlas. Y bueno, en esta ocasión les voy a decir el truco o lo que se puede hacer en cuanto a la computadora que yo tengo. Supongo yo que las demás computadoras funcionan igual, pero pues si no, pues sería hacer un tutorial para cada computadora. Bueno, lo que yo hago para lo que es desactivar o cambiar el color de las luces o el efecto que tienen es recurrir a los drivers que vienen en mi computadora. ¿Cuáles drivers? Pues bueno, cuando yo compré la computadora me vino con un disco. Este disco son los drivers de la fuente, no, de la tarjeta madre. Como ven ahí medio se alcanza a ver y dice Gigabyte, ya que mi tarjeta madre es una Gigabyte B450. Y bueno, pues con estos drivers lo que vamos a hacer es modificar esas luces que tienen las memorias RAM, además de alguna luz LED que tiene la tarjeta madre, pero creo que no se alcanza a ver. Por aquí medio se alcanza a ver una, pero no, creo que no es esa. Trae como una tipo línea de luces de naranja, la cual también se puede apagar. Pero bueno, pues para instalar lo que son los drivers lo voy a tener que sacar el disco e introducirlo a la lectora de discos. Pero bueno, si tú no tienes el disco o si tienes el disco pero no tienes una lectora de discos, lo que te recomendaría hacer es buscar los drivers en la computadora, en internet, y al momento pues de que los buscas, los descargas, pero deben de ser los originales. No vayas a instalar algo pirata. Fíjate que la página, bueno, si tu tarjeta madre es Gigabyte, fíjate que la página sea Gigabyte. Si tu tarjeta es Intel, fíjate que la página sea de Intel, y así respectivamente. No te recomiendo que descargues de Sophonic o de otras páginas que son de dudosa procedencia. Aquí pues ya introducí el disco, vamos a ver si lo cargan. Aquí le damos que sí. Esperamos a que esto cargue y nos debe de abrir un iniciador, o bueno, como si fuéramos a instalar algo, ya que lo que vamos a hacer es instalar los drivers de la computadora. Aquí solo voy a instalar unos, ya que pues bueno, ya sé con cuál cambia el color y cuál quitarle el color de las memorias RAM, y cuáles otros no me servirían y nada más ocuparían memoria RAM. Aquí bueno, como ven dice Express Install, ya que va a ser una instalación Express. Pero bueno, vamos a esperar a que esto cargue. Aquí ya se trabó, ahí está ya. Y bueno, aquí lo que nos quiere decir es que si queremos instalar Google Drive, le voy a decir que no. Google Chrome tampoco. Google Toolbar tampoco. Norton Security tampoco. AMD Chipset Driver, este es lo que voy a instalar. El de audio tampoco. O bueno, estos tres sí los voy a dejar. Voy a instalar el Chipset Driver. Le doy aquí en instalar, esperamos a que esto cargue. Como es de un disco, pues suele tardarse un poquito más, ya que pues bueno, es un disco y los discos son algo lentos en cuanto a la lectura y escritura de la información. Como ven, aquí dice que ya se me trabó, pero pues bueno, nada más es cosa de esperar a que lo lea del disco. Bueno, aquí como ven, le di a ese de chipset y aquí están todas las aplicaciones del chipset que podemos pues poner. Yo para hacer este tutorial busco esta que dice RGB Fusion, y las demás les voy a quitar porque pues solo me quitarían espacio en disco duro. USB, Smart Block, y esta también les recomiendo que si la tienen disponible, la del BIOS o algo referente a BIOS o Wi-Fi, la dejen. Ya que pues es para ir actualizando el tipo sistema que cuenta con nuestra tarjeta madre. Le damos en install, esperamos a que esto instale. Igual como es un disco, pues se va a tardar un poco más de lo normal. Ahí está en el 1%. Esto yo supongo lo voy a poner en cámara rápida para que no se haga tan lento el video. Pues bueno, después de que cargó todo el instalador, esa cosa, me abrió esta ventana en donde me pedía aceptar un contrato, el contrato para, bueno, de lo de privacidad y todo eso. Le di en aceptar y estoy esperando a que esto se termine de, pues como de descomprimir, de terminar de abrir para que pues permita la instalación correctamente.
Pues bueno, después de llegar al 100, aquí como ven nos dice se instaló Radeon Software Adrenaline Edition 19.10.16. Aquí lo que les recomendaría pues es, bueno, aquí nos dice instalación terminada, por favor reinicia tu computadora, y eso es a lo que yo iba. Después de hacer la instalación respectiva de lo que pues conlleva los drivers, les recomendaría yo a ustedes que reinicien la computadora para que los cambios se hagan efectivos. Vamos a abrir el programa así sin reiniciar la computadora, y bueno, vamos a ver qué nos aparece. Esto, como les digo, pues pueden venir en los drivers de su computadora, pueden venir en drivers respectivos de su memoria RAM en específico. Y bueno, al momento de que yo abro la aplicación, ven, estaban en rojo, ahorita ya cambiaron a azul, y de azul ya no cambian de color, ahí ya se mantuvieron estáticos. Esa luz que se ve ahí es la que yo les decía que la podía apagar, ahorita ya se encendió, ya encontré dónde estaba, pero la memoria RAM se mantiene en azul. Esto, como les digo, lo podemos ir cambiando, lo podemos ir desactivar. Por ejemplo, si queremos la memoria RAM, nos vamos a este apartado. Este es en mi caso, la aplicación puede ser diferente para ustedes. Y bueno, si yo la quiero, por ejemplo, la voy a mover a rojo. Uy, la movemos a rojo. Static, pulso, a ver, aguanten. Estático, morado. Y le doy en aplicar. Al momento de que yo le doy en aplicar, ese color se cambia y se mantiene en estático. Aquí, como ven, pues tenemos diferentes efectos, como por ejemplo un pulso, pero ya se volvió a cambiar a azul. Lo voy a cambiar a morado y le doy en aplicar. Ahí vemos que se apagan, se encienden, pero siempre en un mismo color, en ese mismo color que yo le definí. O ver un tipo flash, pero en un tipo verde. Le doy en aplicar. Y como ven acá, pues mi memoria RAM se prende y se apaga en ese color. Ahora, si nosotros queremos apagarla, pues simplemente le damos aquí en Off. O bueno, si la queremos regresar antes, aquí tenemos el círculo de color, que igual pues se va a ir cambiando los colores dependiendo del tiempo. Bueno, como les digo, a mí lo que me gusta es tener la computadora apagada, así, aplicar. Y ya se quedarán apagadas, ya no van a encender. Y bueno, pues a mí en este caso pues me gusta, porque en la noche como que te friega un poquito la vista. Aquí tenemos lo que es pues las luces, estas que les digo. Esta tenemos una luz a la izquierda de nuestra motherboard y una en la parte de abajo, que es esta que tengo aquí. Podrían venir más luces, esto como les digo va a depender de la computadora que tú tengas. De hecho aquí arriba me aparece la tarjeta madre que yo tengo, es una B450 DS3H, ahí medio se alcanza a ver si enfoca. B450M DS3H. Y bueno, esta luz, que es la luz que tenemos aquí, no sé si se alcanza a ver. Bueno, creo que es la única luz que se ve. Podemos hacerla que pulse con el efecto de pulso. Ahí la tenemos y está prendiendo y apagando. O la podemos desactivar como la tenía en un inicio. Le doy en off y acá ya no enciende absolutamente nada, más que esa lucecita como verde que se ve, pero esa es del cable Ethernet. En este caso pues esta no se podría cambiar de color, es un color estático, ya que pues nada más cuenta con un LED. Y bueno, la puedes poner en estático, que pulse, o en off. Y bueno, pues prácticamente esto sería todo en cuestión a esto. Como los ven, los cambios sí se hicieron. La RAM pues la puedo encender, la puedo apagar como yo quiera. Y pues prácticamente esto, le damos aquí en cerrar. Y nuestra tarjeta RAM se queda apagada, la luz de ahí se queda apagada. Y listo, así se podría apagar lo que son las luces de la memoria RAM, personalizar las luces de la memoria RAM o la luz de la tarjeta madre. Como les digo, esto pues va a depender de la computadora. Hay algunas computadoras como la mía que pues te permiten hacer esto desde la configuración o desde los drivers o controladores de la tarjeta madre, pero hay algunas memorias RAM especiales que vienen con su tipo programa en especial, como ese que abrí yo, pero pues directamente de la marca de la memoria RAM. Así que nada más sería abrir el programa o instalarlo primero, después abrirlo y configurar ahí todo lo que tú quieras. Y prácticamente esto sería todo. Y bueno, pues si el video te gustó, te sirvió, déjamelo saber en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte, que es gratis, comenta y nos vemos en la siguiente en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.